yo quiero que hablemos un poquito sobre el fin de los tiempos. Voy a tratar algunos días el tema porque creo que es necesario, y como iglesia tenemos que estar claros sobre lo que Dios dice sobre el fin de los tiempos. Y el Señor nos da algunas pistas en la palabra del Señor, y yo creo que lo que voy a hablar durante, no sé si 2 o 3 semanas, creo que Dios va a traer paz a tu corazón y vas a entender un poco más cuál es la dirección de Dios con todo lo que está pasando en el mundo. Tienes que entender que estamos viviendo una época de muchas mentiras, de muchas fake news. ¿Saben qué son las fake news? Noticias falsas. Porque ya todos somos periodistas, todos tenemos una voz en internet, todo el mundo, el que quiera decir algo sencillamente lo dice, y la gente asume que es verdad. Entonces la Biblia es más verdad que las noticias, que los periódicos y que cualquier youtuber o tiktoker famoso. Así que tenemos que acudir a la palabra del Señor para conocer la verdad de las cosas. Entonces, de antemano tengo que decirte algo: el 80-90% de lo que ves en los medios de comunicación es mentira o verdades sesgadas. Siempre tienes que mirar, porque yo veo personas que ven como un oráculo santo las noticias. Ven las noticias y falta que digan amén. De verdad, hay creyentes que leen, entran a ver videos en YouTube y dicen amén. Qué verdad tan profunda. Wow. Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, la mayoría de las noticias son falsas, tergiversadas, tienen una intención y hay un sesgo político, filosófico o ideológico. Tiene intenciones para que tú creas algunas cosas. Entonces, la palabra del Señor es nuestra fuente. Y yo quiero que entendamos algo. Y por aquí quiero empezar. Hay muchas interpretaciones acerca de los últimos tiempos, sobre la segunda venida de Jesús. Si va a haber un rapto, si el rapto va a ser al principio de una gran tribulación, si va a ser a la mitad de la gran tribulación, si va a ser a la final de la gran tribulación, si hay una gran tribulación. Hay muchas interpretaciones de lo que vemos en la palabra de Dios. Pero lo que en sí todos estamos de acuerdo, y yo quiero hablar sobre lo que todos estamos de acuerdo, es que Jesús prometió que regresaría. Eso es algo con lo que todos estamos de acuerdo, que Jesús va a regresar. Jesús prometió que vendría otra vez. Y en eso tenemos que tener nuestra mente, de que lo que estamos esperando los creyentes que suceda pronto, ¿qué es? ¿La tercera guerra mundial? No, que Jesús regrese, que Jesús regrese. Entonces, eso es el fundamento. Y hay muchas interpretaciones, hay diferentes versiones, posturas acerca de lo que hay en los últimos tiempos. Entonces yo quiero tomar como base un texto en Mateo 24, que es el capítulo que más nos habla sobre lo que Jesús mismo dice. Ni siquiera es Pablo o Pedro, no, Jesús mismo dice acerca de los últimos tiempos. Este texto es muy importante en la Biblia. En este capítulo Jesús nos da pistas de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Quiero que leamos algunas partes. Durante estas semanas voy a estar hablando, pero leamos primero los primeros 3 versículos de Mateo 24. Dice: Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Eso era una cosa muy bonita. Ese templo era la cosa de mostrar que tenía Israel. Era hermoso. Pero él les dijo: ¿ven todo eso? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Esta es una profecía que Jesús lanza. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Entonces Jesús estaba hablando sobre el
templo. El templo es muy importante en todo esto. Es el edificio más importante que tenían los judíos. Lo más bonito que ellos tenían era su templo y estaban llenos de orgullo de su templo. Les encantaba el templo que tenían. Y este templo al que se está refiriendo Jesús no fue el primer templo. Este fue el segundo templo. El primer templo fue construido por Salomón, unos 1000 años antes de Cristo. David se propuso en su corazón construir un templo y Dios le dijo: tú no lo construirás, lo construirá tu hijo Salomón. Y Salomón lo construyó. Algunos dicen que el templo que hizo Salomón fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces debió ser una cosa impresionante. Mucho turista llegaba a ver el templo de Salomón. Pero ese templo fue destruido años después por Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. El pueblo de Israel le falló al Señor y Dios le dijo: si ustedes no se ponen pilas, los voy a deportar. Si ustedes no se ponen pilas, se van a ir al exilio a otra nación. Y efectivamente se fueron al exilio. Y cuando vino Babilonia, cuando vino Nabucodonosor, destruyó el primer templo. Lo destruyó y conjunto con todas las cosas. Y esto ya lo había profetizado Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Les dijo: pueblo de Israel, van a destruirles todos si ustedes no me ponen pilas. Mira cómo fue la profecía en Jeremías 25:11. Dice: toda esta tierra quedará en desoladoras ruinas, incluyendo el templo, por supuesto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Entonces Jeremías se lanza en el tiempo. Escuche que esto es parecido a lo que está diciendo Jesús, que leímos ahorita. Préstenme atención porque todo esto es importante. Jesús está diciendo: este templo va a ser destruido. Jeremías dice: este templo va a ser destruido y ustedes servirán a esa gente durante 70 años. Entonces esto es importante porque el segundo templo fue construido después de esos 70 años que pasó el pueblo de Israel allá en Babilonia. Volvieron y construyeron el segundo templo. Un rey pagano, Ciro, fue el que promovió la construcción de ese templo, así como Jeremías lo había profetizado. Algo impresionante es que 70 años después de Cristo, el segundo templo es destruido en el año 70 por el procurador romano Tito. Y desde el año 70 no se ha vuelto a construir templo. Es el gran anhelo que tienen hoy los judíos, la reconstrucción del templo. Y una de las señales de la segunda venida de Cristo es que el tercer templo se construya. Entonces, cuando construyan el tercer templo, le digo una cosa, y ya los judíos tienen todo listo, ¿cierto? Pero ese es otro tema histórico, que hay una pelea ya en Israel por el lugar donde se va a construir, porque ahí hay una lucha entre musulmanes y judíos, porque en el lugar donde se va a construir el templo, el tercer templo, ahí está construida una mezquita musulmana. Pero bueno, después hablaremos sobre eso. Entonces, el primer templo construido por Salomón, destruido por Nabucodonosor. Eso fue profetizado por Jeremías. El segundo templo fue construido por orden del rey Ciro y fue destruido por los romanos en el año 70, como lo profetizó Jesús. ¿Por qué lo llevo a estas dos cosas? Porque estas dos cosas son hechos históricos. O sea, están en la Biblia, pero también están plasmados en la historia. O sea, sin la Biblia, tú puedes ir a estudiar y descubrirás que esos templos fueron destruidos, pero lo impactante aquí es que fueron producto de una profecía y que se cumplió esa profecía. Se cumplió la profecía de que se iba a destruir el primer templo y se cumplió la profecía dada por el mismo Jesús de que se iba a destruir el segundo templo. ¿Qué significa eso? La profecía bíblica se cumple. Las palabras de Dios no pasarán. Las promesas de Dios, igual para tu vida, son seguras. Esto es demostración que cada cosa que Dios ha dicho se cumplirá. Si regresamos a la pregunta de los discípulos que le hicieron al Señor sobre los tiempos finales, ellos estaban muy afanados por el día y la hora. ¿Cuándo será ese día? ¿Cuándo será esa hora que sucederán todas estas cosas? ¿Se va a destruir el templo?
¿vas a venir otra vez? Y Jesús no les dijo ni el día ni la hora, tampoco les dio detalles, solo les dio unas pocas señales. Pero lo realmente importante es que Jesús les dijo, en todo esto, ustedes tienen que estar preparados. Ustedes tienen que estar preparados. O sea, el tema del asunto no es saber cuándo sucederán estas cosas. Ni siquiera quién es el nombre del anticristo. Escúchame, cada vez que se elige un presidente en Estados Unidos, cada vez que se muere un papa, cada vez que empezamos a escuchar explosiones en Israel, cada vez que empezamos a escuchar temas en el lejano oriente, todo el mundo dice, ya, es tiempo, se acerca el tiempo. Y todo el mundo está preocupado más por el tiempo y por conocer detalles. Y eso puede ser un problema. Porque ¿qué sacamos con conocer los detalles y no estar preparados? Hay un afán, hay un amarillismo cristiano por los últimos tiempos. No sé si tú lo ves en internet. Las trompetas del Apocalipsis, los caballos del Apocalipsis, el anticristo, el 666. Eso se llama amarillismo cristiano. Y lo ves en videos todo con rojo y amarillo, ¿cierto? Cayendo piedras del cielo. Y como llovió en Dubái en estos días, ahí está la demostración. Cristo está, ojo, eso se llama amarillismo cristiano. Todo eso pierde importancia si tú no estás preparado. Y en estos días estaban asustados los creyentes mirando la luna y el sol en un eclipse. Esto es una señal. Y les palpita el corazón más rápido y no duermen tranquilos. A mí me preocupa las personas que se preocupan. Eso es una señal de falta de preparación. Yo no voy a hablar mucho sobre las señales, porque el énfasis de la palabra de Dios no son las señales. El énfasis de la palabra del Señor es la preparación. Estar preparados. Jesús no les dijo el día, no les dijo la hora, ni detalles. Lo único que le dijo, estén preparados. Mateo 24, pasemos a los últimos versículos 42 al 44, dice: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Ustedes deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Esto es muy importante. No sabemos cuándo viene el Señor. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar preparados. De lo que debemos estar seguros es de que vendrá cuando menos lo esperemos. Así que tan pronto escuches a alguien diciendo que ya viene, por ahí no es. Sí, porque hay iglesias o corrientes cristianas que atraen a las personas a través del miedo a la iglesia. Venga, Cristo viene pronto, aunque es verdad, pero cuando lo dijiste, pues ya significa que no, porque es cuando menos lo esperen, cuando menos lo esperen. Desde hace 2000 años las personas se vienen preguntando cuándo será la venida del Señor Jesús, qué día viene, cuáles son los detalles, cuáles son las señales. Escúchame, desde hace 2000 años ha habido conflicto con Israel. Nuestras generaciones creemos que nosotros somos los únicos que hemos visto conflicto en Israel. Y Hamas, y Al Qaeda, e ISIS, y el antisemitismo, y Hitler. Muchos pensaron que el anticristo era Hitler. Muchos pensaron que Cristo venía ya por la muerte que pasó con tantos judíos, más de 6 millones de judíos. Cada generación se levanta una persecución. Llevamos 2000 años donde los hechos no varían. Siempre hay problema en Oriente, siempre hay problemas climáticos. Muchos creen que los problemas climáticos son de nuestra generación. Toda la vida ha habido dificultades climáticas, ¿cierto? Y aunque la Biblia sí habla de muchos detalles como esos, lo realmente importante es, la pregunta que surge es: ¿estás preparado? ¿Estamos preparados? Esto no es nuevo. Y si bien es cierto que como cristianos debemos estar atentos a las señales de los últimos tiempos, lo más importante es estar preparados para los últimos tiempos.
Si estás preparado, no importa si esto sucede dentro de 50 años, o dentro de 7 días, o mañana, no importa. Si te da un paro cardíaco mañana en la tarde, para ti ya el Señor vino. ¿Estás preparado? Esa es la pregunta. Más importante que tener toda la información acerca de los tiempos finales es tener la posición correcta para los tiempos finales. De nada sirve que sepas la hora si no estás preparado. Entonces, según estos textos que hemos leído hoy, yo quiero contigo estudiar algunas instrucciones que nos da Jesús acerca de los últimos tiempos. ¿Cómo debemos esperarlos? ¿Cuál debe ser nuestra posición para esperarlos? Y lo primero que el Señor nos dice es que debemos tener cuidado. Eso es lo primero que Dios nos dice. Debemos tener cuidado. Versículo 4 y 5 dice: tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió: vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Estamos viviendo la época, como les decía ahorita, de las redes sociales. Las mentiras más grandes están en internet. Y hay muchos creyentes creyendo muchas mentiras. Las mentiras más grandes están en TikTok, en Instagram, están en la música y en el cine. Las mentiras más grandes están viviéndose en este tiempo donde el engaño es el pan nuestro de cada día. Jesús dice que en esos tiempos que no conocemos la hora ni el día, debemos tener cuidado de ser engañados. Ayer estaba viendo un tema sobre el conflicto entre Israel y Hamás. Y por supuesto que eran una asociación cristiana que estaba haciendo este estudio. Y resulta que la mayoría de noticias con respecto a la guerra entre Israel y Hamás son sesgadas, y la mayoría de noticias van en contra de Israel. La mayoría de las noticias. Entonces, en lo que hablaban estos hombres, dijeron: hagamos cuentas de un tema económico entre la guerra de Hamás e Israel. Entre el 2023 y el 2024, Gaza, que es donde está Hamás, ese grupo político y militar que está atacando a Israel, recibieron no sé más de 40,000 billones de pesos por muchas organizaciones del mundo. O sea, eso es mucha plata. Sin embargo, allá no hay carreteras. La gente está muriéndose de hambre. La pregunta es: ¿en qué usaron el dinero que recibieron? Cada misil que enviaron costaba una millonada. O sea, millones. O sea, ¿cuánto creen que vale un misil? Son millones de dólares que lanzaron a Israel, y el pueblo muriéndose de hambre y de necesidad. ¿Cierto? Ahora Israel resuelve actuar en defensa propia por lo que ellos lo hicieron, y el malo es Israel. Y hay muchos cristianos que dicen: ay, pero ustedes no oran por Gaza, únicamente por Israel. Déjame decirte algo: Israel tiene todo el derecho a defenderse. ¿Qué hicieron con todo el dinero que por muchísimos años recibieron? No se lo dieron al pueblo. No se lo dieron. No hay agua, no hay comida, hay necesidades terribles, hambruna y pobreza. Todo lo dedicaron para planificar cómo matar judíos. Pero si tú entras a internet, todas las noticias son que Israel, que falta de compasión, que cosa tan horrible está haciendo Israel. Pues Israel tiene derecho a defenderse. Y ahorita ya inició la guerra con los que de verdad son los enemigos de Israel, los que mandaban el dinero a Gaza, que es Irán. Entonces Irán está mandando ahora sí una guerra de frente con Israel, porque ellos utilizaron a Gaza para despertar la ira del mundo contra Israel. Y se ha levantado lo que hoy se conoce como el antisemitismo, de una manera impresionante, el odio a Israel. Ve gente, muchachos protestando en las calles sin saber nada. Ocupación, ustedes son unos malvados, imperialismo, pura ignorancia o engaño. Estamos viviendo en un tiempo de muchos engaños y muchas
mentiras. Tomaron un video de hace 5 o 6 años de unos sirios golpeando a una persona. Lo subieron a internet agencias oficiales de noticias, diciendo que eran soldados israelíes golpeando a personas en Gaza. Y luego salieron a corregir: ay, no, nos equivocamos, no eran. Pero ya la mala noticia se había repartido. Y para todo el mundo el pensamiento es: Israel es malo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es un tiempo de mucho cuidado. ¿Que Israel tiene que ver en el fin del tiempo? Sí, claro, pero hay muchas otras cosas más. Pero el punto es: tengas cuidado, tienes que tener cuidado por todo lo que se dice en todo lugar. No es verdad, no es cierto. Tienes que aprender a ver con ojos críticos, o más bien no ver, o a veces no ver, con ojos críticos todo lo que se dice. ¿A quién le estás prestando tus oídos? Estamos viviendo un tiempo de mucho cuidado, donde nuestros hijos están aceptando filosofías e ideologías y aún vienen a la iglesia, pero ellos creen diferente a como creemos los papás, porque ellos están prestándole el oído a las redes sociales, a las noticias, a los youtubers, que por ganar dinero dicen lo que sea. Cuando tú veas a un gran influencer, desconfía. ¿Sabes por qué? Porque todo lo hacen por dinero y están dispuestos a decir lo que sea si les pagan o si se obtienen seguidores. Por eso es un tiempo de mucho cuidado. Ten cuidado de quiénes son tus amistades. Ten cuidado de qué contenido estás consumiendo. ¿Qué contenido estás consumiendo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te alimenta todos los días? ¿Es la palabra de Dios o redes sociales, internet, cine? O sea, este aparatico que hoy tenemos, el celular, ¿es la herramienta que Dios ha utilizado para discipular el mundo? Que nosotros deberíamos usar para discipular el mundo, y lo estamos haciendo, pero también el enemigo está discipulando el mundo a través de todo el contenido que estamos viniendo. Y escúcheme, viene otro problema más grande: la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está tomando el control de las decisiones de las personas. ¿Tú crees que tú ves los videos que quieres? No. La inteligencia artificial escoge los videos que tú ves. Y la inteligencia artificial es programada por humanos detrás de ella, con no muy buenas intenciones. Entonces, todas esas sugerencias de video que te aparecen son programadas por una inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te va llevando a un contenido al que ella te quiere llevar, haciéndote sugerencias y haciéndote sugerencias. Y muchas sugerencias no son malas en sí, pero todo te está llevando a un contenido que tú ya no escoges qué es lo que ves, sino es la inteligencia artificial la que escoge lo que tú ves. Yo veo que la inteligencia artificial es una buena herramienta para muchas cosas, va a permitir muchos avances en muchas cosas, pero también va a estar tomando el control de lo que consumes, y vamos a resultar consumiendo, si no somos sabios, todo lo que la inteligencia artificial nos sugiera. ¿Y quién cree que maneja todo eso? Por eso les digo yo, es un tiempo de mucho cuidado. Hagamos ayunos de nuestros dispositivos. Metámonos con la palabra, oremos, pasamos tiempo con Dios. Muchos están convencidos que el sello de la bestia va a ser un tatuaje en la frente. Yo pienso que va a ser más fácil por el celular entrar a los corazones y las mentes de las personas. Pero solo es un pensamiento, no estoy diciendo nada. Solo es un pensamiento. Si hay un instrumento por el cual se pueda meter a nuestras vidas de una manera profunda, más que un tatuaje de un código de barras de 6 líneas en nuestra frente, la tecnología. Y ahorita la inteligencia artificial, que está avanzando de una manera impresionante. Esta semana vi un hombre que nos decía: les voy a poner esta canción. Es una canción que ministra impresionantemente, de una adoradora que ustedes no conocen, escúchala. Y puso esa canción, qué cancionzota, y cantaba con un sentimiento impresionante y una letra profunda. ¿Y sabes qué terminó diciendo él? Dice: esta canción no la compuso una persona y no la está cantando una persona, fue hecha con inteligencia artificial.
una canción de adoración, de esas que cantamos acá. O sea, yo la escuché y casi lloro. Sentí la presencia de Dios con cada palabra que decía esa canción. En serio, era un revuelto entre la voz de Lily Goodman y de Ingrid Rosario, de Lily Goodman y Gándara, Marcela Gándara. Era como que la inteligencia artificial cogió esas voces, las unió y puso una letra espiritual. O sea, créame, que ya para qué va a componer si yo le escribo a la inteligencia artificial, compone una canción cristiana que tenga tantas estrofas y que sea muy sentimental. Se lo hace en 2 minutos. O sea, estamos viviendo tiempos de mucho cuidado. Tienes que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque el enemigo dice: si no te puedo hacer pecar, te voy a distraer. Si no puedo hacer que peques, entonces te voy a mantener distraído. Por eso se creó el non-stop o el scroll infinito. ¿Saben qué es el scroll infinito? Que tú subes y subes y subes y jamás se acaba. Entonces son tiempos de mucho cuidado. Jesús nos advirtió que en estos tiempos vendrían muchos engañadores, y algunos pensaron que eran personas con túnicas paradas en una esquina gritando: yo soy el Mesías. No, los engañadores están en TikTok, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Personas que aparentan piedad y personas que van a traer lo que conocemos como fake news, noticias falsas. Porque sea noticias no significa que sea verdad. Que porque lo diga un medio oficial no significa que sea verdad. Algunos que dicen aquí: pero lo dijo Caracol, pero lo dijo RCN, pero lo dijo ese periodista que es muy serio, infalible. Escúchame, todo el mundo tiene un sesgo. Y ahora en esta época, como la cuestión es de plata, yo digo cualquier cosa por dinero. Entonces, iglesia, son tiempos de mucho cuidado, que nos pueden estar a nosotros distrayéndonos de estarnos preparando. Dice el Señor que Él fue a preparar moradas, que Él fue a preparar una boda. ¿Qué debe hacer la novia mientras llega el novio? Se tiene que estar preparando, se tiene que estar poniendo bonita. Y eso solo se produce a través de una relación íntima con su Espíritu Santo mientras llega Jesús. Pero ya no hay tiempo para una relación íntima con su Espíritu Santo. Escúcheme, iglesia, es tiempo de mucho cuidado. Porque muchos creen que escuchar predicaciones por internet es tener comunión con Jesús. Muchos creen que escuchar música cristiana por montones en nuestro celular, por horas y horas, eso es tener una comunión personal con Jesús. No. Muchos creen que conectarse en oración en casa cada día es tener una relación personal con Jesús. No. Aunque son herramientas para ayudarte, tu relación personal con Jesús debe ser un espacio que tú preparas y realmente lo tienes, que se convierta en real. Es que se convirtió nuestra relación con Dios en una relación virtual. ¿Qué es una relación virtual? Salimos de acá y ¿tú crees en Jesús? Sí. ¿Usted lo ama? ¡Ay! Dios y yo, parceros. Pero no han dedicado minutos ni horas a pasar tiempo en la palabra y en la oración. Son tiempos de mucho cuidado. Jesús nos advirtió que en esos tiempos vendrían muchos engañadores. En lenguaje actual sería fake news. Fake news. Son tiempos para tener mucho cuidado. Si alguien te dice que sabe el día y la hora de la segunda venida de Jesús, también ten cuidado. Hay predicadores, mire, hay las 2 principales sectas que hay en el mundo, sectas cristianas, son fundadas por hombres que dijeron la fecha de la venida de Jesús, que son los mormones y los testigos de Jehová. Y hay otro grupito por ahí pseudo cristiano, los adventistas también. Muchos de sus fundadores dijeron que Cristo venía en tal fecha y después les tocó cambiar la versión. Pero principalmente los mormones y los testigos de Jehová fueron fundados por hombres que dieron fecha. Y como no vino ese día, entonces la pospusieron. Y así, eso se fue diluyendo en el tiempo para que nadie se acordara, pero lo tenemos bien claro. Y cualquiera que diga ¿cuándo viene Jesús? Si alguien dice que mañana viene Jesús, mañana no viene, eso se lo puedo asegurar. Lo más seguro es que mañana no venga si alguien dijo que venía. Te están engañando porque nadie sabe el día y la hora. Mateo 24:36 dice: ahora bien, nadie, ni siquiera los ángeles, saben el día y la hora del fin, solo el Padre Celestial. Y los cristianos a veces cometemos errores. Por ejemplo, he escuchado mucho en estos días diciendo: estamos viviendo el último avivamiento. Yo he escuchado eso.
Estamos viviendo el último avivamiento. ¿Y tú qué sabes? Eso es estar poniendo fecha. Tengamos cuidado con eso, porque así como puede tardar otros 1000 años, puede ser mañana y tú no sabes. No te pongas a decir cosas que Dios no te ha mandado a decir. Tú encárgate de estar preparado. Cuando escuches a alguien decir Jesús regresa tal día, ese día puedes salir de vacaciones tranquilo. Si alguien también tenga a decirte que lo que Jesús decía era de manera figurada o hipotética, mire lo que dice la palabra Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así como se destruyó el primer templo, como profecía de Jeremías, así como se destruyó el segundo templo, como profecía de Jesús mismo, Jesús viene por segunda vez y se cumplirá. Podrá que se tarde, podrá que no lo veamos de manera que lo esperamos, pero de que viene, viene y lo cumplirá. Si alguien te dice la vida es una y hay que vivirla, todavía falta mucho para la segunda venida de Jesús, eso, estoy muy joven para ir a la iglesia, necesito quemar etapas, voy en búsqueda de mi testimonio. En serio, hay personas que dicen voy a buscar testimonio porque no me ha pasado nada en la vida, entonces voy a tomar y desorganizarme. Si alguien te dice eso, ten cuidado, te están engañando. Mateo 24:48 al 51 dice: pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, sí, se fue a vivir etapas. Una vez un pastor estaba muy desanimado, recuerdo, me decía, pastor, yo pienso dejar el ministerio y si, me decía él, estaba pasando un mal momento, y lo digo porque puede haber ese pensamiento en algunos, estoy pasándola muy mal, yo voy a dejar de servir, voy a dejar de ir a la iglesia, y si yo soy de Dios, el Señor me atraerá otra vez. Uy, qué peligroso ese pensamiento. Qué peligroso, porque la Biblia dice no te jactes del día de mañana porque no sabes si lo tendrás. Aquellos que dicen voy a dejar un tiempo de ir a la iglesia, voy a soltar un poco el ministerio, el servicio al Señor, si es de Dios Él me atraerá de nuevo. Es un pensamiento peligroso. Satanás te está engañando porque no tienes asegurado el día de mañana para una restauración. Dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor todavía tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos pensado y una hora que nadie sabe, y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Son aquellas personas que se dan algunos lujitos, canitas al aire, que están esperando para comprometerse con Dios después, cuando haya arreglado todos sus asuntos, cuando haya tenido el suficiente dinero, cuando ya tenga casa, cuando ya tenga carro. No, tú y yo no tenemos el día de mañana asegurado, porque puede ser que no veas la venida de Jesús desde los cielos en gloria como anhelamos verla. Posiblemente tu corazón se detenga y para ti ya Jesús vino. ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Entonces, como dijo alguien, que nos agarre confesados. Estar preparado, esa es la clave. Entonces, lo primero que quería decirles hoy es que debemos tener cuidado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Algunos llevan mucho tiempo en la iglesia y dicen, esto no ha pasado nada. Entonces se van a vivir la vida loca. Tiempos de mucho cuidado. A mí me preocupa es cuando la iglesia está en crisis, pero bueno. Segundo punto. Lo primero es tener cuidado. Lo segundo que nos dice Jesús es que debemos tener paz. Debemos tener paz. Mire que todavía no he hablado del 666, ni del anticristo, ni de la abominación desoladora. Debemos tener paz. Es que quiero ir al punto importante de Dios con respecto a los últimos tiempos. Mateo 24, 6 al 8 dice: ustedes oirán hablar de guerras
y de rumores de guerras. ¿Pero qué? No se angustien, no se desesperen. Ay, no, ya, Estados Unidos va a reaccionar y Rusia se va a meter en el asunto. Y los chinos ni se diga. Los chinos están esperando y Corea del Norte tiene un misil que va desde Corea del Norte hasta Estados Unidos. Dios mío. Y en la película de Oppenheimer, no sé si la han visto, que salió en estos días. Oppenheimer, el hombre que inventó la bomba atómica. No puede ser, justo en este momento sale esa película. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda. Pero mire aquí lo que dice: pero aún no será el fin. Ya nos llegó el fin. Que no, hombre, no está escuchando que dice que aún no será el fin. Pero sí es la señal, sí, de que todavía no es el fin. Es que es lo que no agarramos. Es una señal de que todavía no es el fin. Todas estas guerras y rumores de guerras, eso es una señal que todavía no es el fin. No, nosotros la tomamos al revés. No, ya es el fin. Ya en cualquier momento, eso ya calculan cuántos kilómetros hay, cuáles son los países que están con Israel, cuáles son los que no están con Israel. No, y lo que dijo el presidente, no, nuestro presidente está en contra de Israel, mejor dicho, estamos fritos. Y hay temor en nuestro corazón. Y hay angustia. Y Dios dice, pero les acabo de decir que no tengan miedo. Y lo primero que les da es miedo. Hijo, no tengas miedo porque allí vamos a ver perros. ¿Qué? Se asusta de una. Así reaccionamos ante las palabras de Jesús: no tengan miedo. No me digas que no tenga miedo porque me da más miedo, Señor. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Esto es lo que a las personas les da miedo. Lo que viene, ay, va a ser peor. Pero ¿no dijo el Señor que no tuvieran miedo? Jesús advierte que va a haber hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, pero no se angustien, tengan paz. Tengan paz, es lo que el Señor le dice a los creyentes, no que sumen. Hay gente que es especialista en sumar los días y cogen la Biblia y la estudian de manera numérica para saber cuántos años y días exactos sucederán desde el día que Jesús vino hasta que el día que se construya el templo, y de ahí cuántos días y semanas exactas y hasta la hora en que aparecerá el anticristo. ¿Cómo puede dormir esa gente? ¿Cómo puede encontrar descanso una persona que hace tantas cuentas? El Señor no nos mandó a hacer cuentas, el Señor nos mandó a descansar, porque esto era necesario. Esto es necesario, dijo el Señor. ¿Quieres tener paz? Deja de preocuparte y empieza a prepararte. Entre más preparado estés, más tranquilo vas a estar. Por eso les digo yo, una persona que tiene miedo, algo esconde, algo debajo del tapete, hay algún esqueleto en su armario. Porque entre más preparados, más paz. Ay, no hablemos de eso, pastor, que ya me dio cutupeto. Algo pasa que no estás preparado. Debemos estar tan preparados que si Jesús viniera esta noche, no hay problema. ¿Estás preparado por si el Señor viene esta noche? Yo le estoy gritando ya: Maranata, Cristo ven pronto, ven ya, ven ya. Y algunos aquí, no, pastor, no diga eso. ¿Cómo se le ocurre? Hay una canción en internet de unas viejitas cantando, no sé si la han visto. Y están cantando todas, y entonces: Jesús, ven por nosotros. Y una contesta: pero todavía no. ¿No lo han visto el video? Es en serio, en una iglesia, unas hermanitas cantando que Cristo ven pronto por nosotros. Y otra le contesta ya: pero todavía no. ¿Qué ocultará la viejita? No lo sé, pero no está preparada. ¿Tú estás preparado? ¿Estás preparado? Una de las frases que me quedó guardada en mi corazón fue momentos antes o días antes de que mi abuelo muriera. Los hijos todos preocupados alrededor de él, y él les dijo: yo ya tengo mis maletas listas. ¿Y ustedes? Y mi abuelito se fue con una sonrisa. Iba entrando a la iglesia cuando ¡prum!, se le detuvo el corazón entrando a la iglesia, en medio de dos tíos míos. Allá está esperando la abuelita ya se fue también. Ya están los dos allá, pero más tranquilo. Dice: yo tengo mis maletas listas.
Entonces, ¿tú tienes tus maletas listas o estás aferrado a las cosas de esta vida? Debemos estar tan preparados que si Jesús viene hoy, hágale, Señor, para las que sea. ¿Quién dijo miedo? Entonces Jesús nos dice que debemos tener paz porque estas circunstancias son necesarias, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que Dios tiene un plan y que todo hace parte del plan. Señor, se te salió de las manos el mundo. Tanta violencia y tanta maldad, tantas guerras, al contrario, hace parte del plan. Por eso debemos tener paz, porque eso hace parte del plan. Y el Señor nos lo advirtió a nosotros. Y como creyentes debemos tener paz, porque cuando vemos las noticias, ¿qué debemos decir? ¡Ay, qué miedo! Dijo, no, se está cumpliendo. Y con una sonrisa en los labios, se está cumpliendo. Y Jesús está que viene, mejor dicho, está que viene. Y se está cumpliendo. Entonces deja la angustia, porque eso no era lo que Dios le dijo a sus hijos. Les dijo paz, porque tengo un plan. Todo tiene que cumplirse. Y si Dios tiene un plan, yo tengo paz. Yo tengo paz. Isaías 46, 9 al 10 dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Muchos creen que es que Satanás está ganando. Mire, vuelve a la cruz y Satanás pensaba lo mismo. El viernes cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué creyó Satanás? Que iba ganando. No esperaba el domingo de resurrección, ¿cierto? Lo mismo está pasando hoy en el mundo. Todos creemos que la pelea la está ganando el diablo, porque hay hambres, terremotos, muertes, violencia, guerras, persecución a los cristianos, a judíos y cristianos. No, todo hace parte del plan y debemos tener paz. Dios les dice a Israel: yo estuve con ustedes en el pasado. ¿Quién cree que abrió el mar rojo? ¿Quién cree que mandó maná del cielo? ¿Quién hizo brotar agua de la roca? También tengo control del presente. Y todo es necesario. Podemos tener paz. ¿Sabes por qué? Porque estamos del lado ganador. Yo ya leí el final de la historia. ¿Y qué dice? Que ganamos. Y tú también lo puedes leer. La historia dice que ganamos, que Él venció. Entonces no tengas miedo, todo hace parte del plan de Dios. O sea, ¿qué dice Jesús aquí, o Dios en ese texto cuando dice yo hago lo que deseo? Que Él gana. Que cualquier final siempre es Dios gana, Dios gana, Dios gana. Nunca pierde. Ahora, yo no sé si tú estás en el equipo ganador, pero si ya sabemos que hay un equipo ganador y sabemos cuál es, ¿qué esperas para meterte en él? Va a ganar sí o sí. Entonces eso es lo segundo. ¿Qué es lo primero? A ver, recuérdeme porfa, que se me olvidó. Debemos tener cuidado, son tiempos difíciles. Lo segundo es que debemos tener ¿qué? Paz, no miedo. Ya, no más miedo, tranquilo, alégrate con esas noticias. Por supuesto que no por el mal que pasa en el mundo. No nos debemos alegrar. Y como iglesia debemos ayudar frente al mal que pasa en el mundo. Pero nos debe alegrar de que se está cumpliendo todo lo que Dios ha dicho. Tercera cosa, y esto va directamente con nosotros. La Biblia sí nos enseña una y otra vez que nosotros debemos tener resiliencia. Siempre una de las cosas, dos cosas decía el Señor: no temas y esfuérzate y sé valiente. ¿Cierto? ¿Tú ves repetida esa frase en toda la Biblia? No temas, pero esfuérzate y sé ¿qué? Valiente. Mateo 24:9 dice: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Por eso ayer escuchaba que Irán, porque estos días he estado un poquito estudiando un poco el contexto histórico militar y cuál es la razón de la guerra. Resulta que para Irán hay dos enemigos. Un enemigo es Israel, que es el Satán pequeño. Ellos lo llaman el Satán pequeño. El otro enemigo es el mundo cristiano, al que ellos llaman el Satán grande.
Entonces, la idea de Irán es ir y acabar con Israel primero, porque es el Satán pequeño, y luego quieren llegar a toda la sociedad cristiana del mundo, que es Occidente, Latinoamérica entre ellos. ¿Tú no sabías que ya hay células iraníes en Bolivia, Argentina y Venezuela? Y no se les haga raro que en Colombia también, porque desde el gobierno se le han abierto esas puertas. En Colombia es el único país en Latinoamérica que tiene una mezquita judía, en La Guajira. Es el único país en Latinoamérica que tiene una mezquita. Judía no, musulmana, yo dije judía no, una mezquita musulmana. Entonces la intención de Irán es acabar con Israel. Por eso, si a Israel le va bien, es una gran victoria para todo el mundo. Pero si Israel pierde esta guerra, queda abierto ¿hacia qué? Al mundo cristiano. Eso está muy lejos. No lo creas. No lo creas. Gran mayoría de los seguidores musulmanes no son árabes. Son estadounidenses, latinoamericanos. Hay latinoamericanos que se han dejado crecer la barba y están allá peleando. Entonces, ¿cuál es la meta de ellos? Atacar al cristianismo. Eso me habla de que estamos en el lugar correcto. De verdad, me decía Jacob, ¿por qué persiguen a la iglesia? ¿Por qué será, mijito? Porque estamos en la verdad. Porque estamos en el camino correcto. Allá no están persiguiendo a los hinduistas. Ahí no dicen que van a perseguir. No los persiguen. No los persiguen. A los budistas no los persiguen. A los sintoístas no los persiguen. ¿A quién es la persecución? Judíos y cristianos. Y Jesús lo advirtió. Y te van a perseguir y te van a odiar por el hecho de ser cristiano. Te van a odiar. ¿O ha sido fácil la Universidad de Jacobo? ¿Cierto que no? Para ser siendo cristiano estando en la universidad, complicado. Complicado. Dios tiene un plan, claro que sí. Pero Jesús nos advierte que en los últimos tiempos va a haber oposición y persecución. Y muchos cristianos pachucos van a decir, no, gracias, yo prefiero seguir con mi vida, no me comprometo porque no quiero pasar por eso, ¿cierto? Dios tiene un plan, Dios tiene el control, Dios va a ganar, pero tenemos que resistir. Dice Mateo 24:13, ponlo ahí y usted mismo lo lee. ¿Qué dice ahí? ¿Eso qué significa? ¿Que habrá cristianos que no se mantendrán firmes hasta el fin? Espero que no seas tú, y yo te bendigo porque a pesar de muchas cosas aquí estás hoy. Pero yo espero dentro de 50 años que todavía estés. Que no venga dentro de 20 días un problema, una circunstancia, amor al dinero, lo que sea, y te aleje de Dios. O la misma persecución. En Colombia se ha levantado una persecución terrible. Mira, las comunidades indígenas azotan a los indígenas que se convierten. Hay persecución ahorita, en este momento, dentro de las etnias indígenas, que les prohíben ser cristianos. En estos días, esto se había presentado solo en Estados Unidos, pero en Colombia, un juez que no quiso casar a una pareja homosexual por ser cristiano, dijo, no, yo no los quiero casar, que los case otros, lo demandaron y lo tienen en juicio por sus valores cristianos. No es en Estados Unidos, es un juez colombiano. Lo que pasa es que, por supuesto, eso no lo vas a ver en las noticias, porque las noticias no siempre dicen la verdad. Ellos solo dicen lo que necesitan que se diga. Pero estas cosas no van a salir en noticias. Pero la persecución es una realidad. En los colegios, en las universidades, a nuestros hijos los bombardean con muchas cosas. ¿Qué dice la Biblia? El que resista. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de sobreponerse y superar las situaciones críticas y traumáticas de la vida. No va a ser fácil. Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. De pronto algunos ya no vienen el próximo fin de semana. De pronto esta palabra no les gustó mucho porque no hablamos de salud, dinero y amor, de prosperidad y provisión. Pero el Señor nos dice, el que se mantenga firme hasta el fin
será salvo. El día y la hora no es importante. ¿Qué sacas con saber el día y la hora si no resististe hasta el final? ¿Cuál es la fecha exacta? No lo sé. La pregunta es, ¿vas a tener paz? Eso es lo importante. Jesús nos está haciendo un llamado a perseverar, a no rendirnos, a ser resilientes. Los últimos tiempos son reales. No es un cuento. Jesús viene por segunda vez. Pero lo más importante es si estás preparado o no. ¿Y estás preparado o no? Oremos, póngase de pie, por favor. No, pastor, ¿por qué predicó eso hoy? ¿Qué dice el Señor? Ten paz, ten paz. Respiras profundo. Todo eso es señal de lo que Jesús dijo era cierto. Todo lo que está pasando en el mundo es cumplimiento, lo que nos enseña de que Jesús cumple lo que promete. Así que su venida es inminente. ¿Cuándo? Eso sí no lo sé, pero viene porque viene. No sé si tendré la dicha de verlo descender en las nubes, sería extraordinario. No sé si tengo esa dicha. Si el Señor me lleva esta semana, lo importante es que yo esté preparado, ¿cierto? Si el Señor viene esta noche por ti, lo importante es que tú estés preparado y que tengas tus maletas listas.